Hola, hoy te queremos hablar sobre el trastorno del espectro autista, también conocido como TEA. Hablemos sobre los criterios diagnósticos del trastorno del espectro autista. Para saber si alguien tiene autismo, los especialistas utilizan una guía llamada DSM-5. ¿Sabías que no basta con ver que un niño sea tímido o callado? Se necesitan varios criterios que están organizados en dos grandes grupos. El primero es un grupo que se refiere a las dificultades en la comunicación social e interacción. Entre sus características están que a veces les cuesta empezar o mantener una conversación, compartir intereses o expresar emociones. También pueden utilizar poco los gestos, mirar muy poco a los ojos o hablar con un tono de voz plano. También pueden costarles hacer amigos o adaptarse a distintas situaciones sociales. El segundo grupo se refiere a los comportamientos e intereses repetitivos o muy restringidos. Entre ellos están los movimientos como aletear las manos o repetir frases. También la necesidad de rutinas muy estrictas, por ejemplo, sentarse siempre en el mismo sitio. También tienen intereses muy específicos, como saber todo sobre dinosaurios o sobre trenes. Además, pueden ser muy sensibles o poco sensibles a ruidos, texturas o luces. Procedimiento de registro. El trastorno del espectro autista debemos conocer si es asociado a una afección médica, genética, un factor ambiental o otro trastorno del neurodesarrollo. De ser así, se registrará el trastorno del espectro autista como asociado al nombre de esa afección. Ejemplo, trastorno del espectro autista asociado al síndrome de Rett. Seguidamente se registra el nivel de gravedad. Este debe ir de acuerdo a los dominios psicopatológicos. Ejemplo, necesita apoyo notable para los comportamientos restringidos y repetitivos. A continuación, se debe especificar si cuenta con deterioro intelectual acompañante o sin deterioro intelectual acompañante. No debemos olvidar especificar también el deterioro del lenguaje. Si existe el deterioro del lenguaje acompañante, debemos decir en qué nivel o grado está. Ejemplo, con deterioro del lenguaje acompañante, habla con frases. No todas las personas con autismo son iguales, por eso existen los especificadores, que nos ayudan a entender mejor cómo es el TEA en cada persona. Por ejemplo, si la persona tiene o no tiene discapacidad intelectual, si tiene dificultades para hablar o si su lenguaje es fluido, si el autismo aparece junto a una condición médica o genética como el síndrome de Down o epilepsia, o si hay otros desafíos como ansiedad, TDAH o problemas de sueño. Estos detalles permiten brindar los apoyos adecuados porque cada persona con autismo necesita una atención personalizada. Ahora hablaremos sobre los niveles de apoyo que puede necesitar una persona con autismo. Existen 3 niveles que muestran cuánta ayuda necesita una persona en 2 áreas: la comunicación social y los comportamientos repetitivos. Nivel 1. La persona necesita ayuda. Tiene algunas dificultades, pero puede adaptarse con apoyo. Nivel 2. La persona necesita ayuda notable. Le cuesta más comunicarse y manejar cambios. Nivel 3. La persona necesita ayuda muy notable. Tiene dificultades graves y necesita apoyo constante. ¿Conocías estos niveles? Son solo una guía, no definen el valor ni el potencial de una persona. Características diagnósticas del trastorno del espectro autista. Para una mayor comprensión, las clasificaremos por criterio. Criterio A. Deterioro persistente de la comunicación social, recíproca y la interacción social. Criterio B. Patrones de conducta, intereses o actividades restrictivos y repetitivos. Criterio C. Los síntomas están presentes desde la primera infancia. Criterio D. Las características deben causar deficiencias clínicamente significativas en el funcionamiento social u ocupacional en otras áreas. Y el criterio E nos indica que se debe especificar que las deficiencias de la comunicación social no están al mismo nivel de desarrollo
del individuo. Las deficiencias deben superar las dificultades previstas para el nivel de desarrollo de ese individuo. ¿Conoces las características que suelen acompañar al trastorno del espectro autista? ¿No? Bueno, además de los criterios que mencionamos anteriormente, hay otras características que suelen aparecer y que nos ayudan a reconocer el trastorno del espectro autista. Entre ellos están que algunas personas tienen retrasos en el lenguaje o les cuesta entender instrucciones. También pueden tener torpeza motora, por ejemplo, el caminar en puntillas o moverse de forma rígida. En ocasiones, también se autolesionan, pueden morderse o golpearse a sí mismos. Y algo que muchas veces se olvida, los adolescentes y los adultos con trastorno del espectro autista pueden sentir más ansiedad o depresión porque el entorno no siempre los comprende. Imagínate vivir en un mundo que a veces parece demasiado ruidoso, rápido o difícil de entender. ¿Cómo crees que te sentirías? Descubramos la prevalencia del trastorno del espectro autista. ¿Sabías que hoy se estima que 1 de cada 100 personas está dentro del espectro autista? Esto quiere decir que probablemente en tu escuela, urbanización o familia podría haber alguien con autismo. Ahora, ¿por qué se diagnostica más que antes? Esto puede deberse a que entendemos mejor que el autismo es un espectro y que no todas las personas tienen los mismos síntomas. También a que hay más información y conciencia, es decir, que las familias, los maestros y los médicos saben qué señales observar. Y por último, puede deberse a que haya un aumento real, aunque aún se estudia por qué. ¿Te imaginabas que el autismo es más común de lo que pensamos? Ahora explicaremos el desarrollo y curso del trastorno del espectro autista. Los primeros signos pueden aparecer antes de los 2 años. Algunas señales pueden ser poco contacto visual, retraso en el lenguaje, juegos repetitivos o falta de interés social. Por ejemplo, un niño que alinea objetos pero no juega con ellos, que repite frases o no responda a su nombre. El autismo no es una condición que empeora con el tiempo. Muchas personas aprenden y mejoran con apoyo. En la adolescencia o adultez, algunas logran más independencia, mientras que otras siguen necesitando ayuda, sobre todo en lo social. Lo importante es detectar a tiempo y acompañar su desarrollo. Factores de riesgo y pronóstico. Los factores pronósticos mejor establecidos para el resultado individual dentro del trastorno del espectro autista son la presencia o ausencia de una discapacidad intelectual asociada, el deterioro del lenguaje y los otros problemas añadidos de la salud mental. Ahora bien, en los factores de riesgo tenemos los inespecíficos y los genéticos y fisiológicos. Dentro de los factores de riesgo inespecíficos podemos mencionar la edad avanzada de los padres, el bajo peso al nacer, la exposición fetal al valproato, que pueden contribuir al riesgo de presentar el trastorno del espectro autista. Entre los genéticos y fisiológicos se habla de las estimaciones de heredabilidad del trastorno del espectro autista, que estas varían entre el 37 y más del 90%. Esto simplemente basándose en la tasa de concordancia entre gemelos. Se menciona que actualmente hasta el 15% de los casos del trastorno del espectro autista parece asociarse a una mutación genética, pero esta información aún no está confirmada al 100%. Exploremos el papel de la cultura en el diagnóstico. El entorno cultural también influye mucho. Lo que en una cultura se ve como normal, al hablar o mirar a los ojos, en otra puede verse diferente. En algunos lugares, los diagnósticos tardan más o incluso no se hacen, especialmente en comunidades con menos acceso a servicios médicos o información. Por ejemplo, en Estados Unidos, los niños afroamericanos pueden ser diagnosticados de manera tardía. ¿Crees que la cultura o el idioma pueden cambiar cómo vemos a alguien que actúa diferente? Conozcamos cómo influye el género en el trastorno del espectro autista. ¿Sabías que el autismo se diagnostica 4 veces más en niños que en niñas?
Una de las razones principales es que muchas niñas logran camuflar sus dificultades sociales. Imitan gestos, frases o comportamientos para parecer que todo está bien, por lo que si no presentan alguna otra dificultad, como un retraso del lenguaje, es más difícil que se les pueda diagnosticar. ¿Crees que las niñas sienten más presión para encajar y por eso ocultan sus dificultades? Es por eso que es importante mirar más allá de las apariencias y ver las verdaderas necesidades. Ahora conozcamos las consecuencias funcionales del trastorno del espectro autista. A nivel del aprendizaje, la falta de habilidades sociales y de comunicación dificultan la interacción con los compañeros y docentes, así que se ve afectado lo que es un aprendizaje significativo. En el hogar, la insistencia en rutinas y aversión a cambios interfieren en hábitos como comer y dormir. La sensibilidad sensorial dificulta los cuidados rutinarios como es cortarse el cabello o asistir a un dentista. En las habilidades adaptativas se ven afectadas ya que típicamente hay un bajo coeficiente intelectual, aunque no en todos los casos. Ahora, en los logros académicos pueden haber dificultades extremas para planificar, organizar y afrontar cambios. Esto impacta de manera negativa, incluso aunque tenga un buen coeficiente intelectual. A veces el autismo se puede confundir con otras condiciones. Por ejemplo, en el mutismo selectivo, el niño sí habla, pero solo en ciertos lugares. En los trastornos del lenguaje hay dificultad para hablar, pero no hay patrones repetitivos ni problemas de interacción social. También se puede confundir con síndrome de Rett, discapacidad intelectual o incluso TDAH. Por eso, el diagnóstico debe hacerlo un especialista observando el comportamiento, el lenguaje y cómo la persona se relaciona. El objetivo no es poner etiquetas, sino entender para poder ayudar mejor. Profundicemos en las comorbilidades, es decir, otros diagnósticos que pueden acompañar al trastorno del espectro autista. Las personas con autismo a menudo tienen otros diagnósticos a los cuales llamamos comorbilidades. Se calcula que un 70% tiene al menos otro trastorno mental y un 40% tiene 2 o más. Algunas de las comorbilidades frecuentes son el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que afecta la atención, la ansiedad o depresión, sobre todo en la adolescencia o adultez, los problemas de aprendizaje que dificultan el leer o escribir, también la epilepsia, problemas digestivos o del sueño y otros trastornos. ¿Te imaginabas que alguien con autismo también puede tener trastorno por déficit de atención e hiperactividad o ansiedad? Como ves, el trastorno del espectro autista no se presenta igual en todos. Cada persona es única, con fortalezas, retos y formas distintas de ver el mundo. Conocer el trastorno del espectro autista nos ayuda a ser más empáticos y a crear espacios donde todos podamos sentirnos valorados y comprendidos. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de todo esto?